Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 cosas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escuchen. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si queremos resumir en una palabra este evangelio que acabamos de escuchar, sería la palabra precisamente escuchar. Porque nos ha dicho este evangelio: este es mi Hijo amado, escuchen. Y escuchar es una de las actitudes más enriquecedoras de nosotros los seres humanos. Porque al escuchar, nosotros disfrutamos de los sonidos de la naturaleza, de los cantos de los pájaros, de los susurros que nos pueden hacer la patica de la oreja, y escuchar la voz de las personas con las cuales nosotros compartimos. Sin embargo, escuchar se aprende, porque no todo el mundo sabe escuchar, y no todo el mundo sabe guardar lo escuchado. Escuchar no será de manera espontánea. Eso tenemos que irlo aprendiendo y tenemos que pedirle a Dios la gracia de saber escuchar. Por eso, a la luz de esta invitación que Dios nos hace, nos podemos preguntar: ¿sabemos escuchar? ¿Realmente nosotros escuchamos? Porque todos oímos, pero no todos escuchamos. Y cada vez tenemos menos tiempo para escuchar. Por la prisa de la vida, por que nos cerramos a nuestros propios problemas, a nuestras propias limitaciones, y hemos perdido esta capacidad, porque vivimos tan deprisa, sumergidos en nuestro mundo, que no escuchamos a los demás.
así nos griten, así esa persona tome un parlante, y aunque tengamos nosotros esas orejotas como las de rumbo, a veces las tenemos cerradas, porque nos centramos en nuestro propio mundo, y pareciera muchas veces que a esas orejotas de rumbo le ponemos unos audífonos de esos potentes que impiden que se escuche cualquier ruido exterior. No hemos escuchado a nadie, o no escuchamos a aquel que en algún momento se dirige a nosotros. Se nos ha olvidado que escuchar es un arte, y porque no se vive o no se practica este arte, es que se dan muchos conflictos, muchas peleas, que por grandes o pequeñas que sean, ocurren precisamente porque no sabemos escuchar. Cuando escuchamos, nosotros aprendemos de los demás, pero cuando nos escuchan, nosotros nos sentimos respetados y tomados en cuenta. No hay una cosa más desagradable que uno esté hablando, que uno esté conversando o dirigiéndose a alguien y no le pare el pelota, que estén metidos de cabeza en el teléfono y uno hablando como un pendejo, o que estén ocupados en otra cosa y no presten atención. Por eso escuchar es un arte. Pero lamentablemente escuchar no es fácil. Y cuánta falta le hace a nuestro mundo el saber escuchar. Cuánta falta hace que en nuestras familias se escuche. Que el esposo escuche a la esposa y no la grite. Que la esposa escuche al esposo y atienda sus necesidades. Que los padres escuchen a los hijos, porque a veces los padres suponen que los hijos necesitan algo, que los hijos sienten algo, pero muchas veces no se sientan a escuchar sus necesidades, a escuchar sus problemas, a escuchar sus inquietudes y ayudarles a resolver sus conflictos. Pero también es necesario que los hijos escuchen a sus padres, porque a veces nuestros muchachos creen que cuando papá o mamá le dan una orden o le dan un consejo es porque ellos son anticuados y pasados de moda, porque no son de la era del TikTok o de las muchas otras redes sociales, y prefieren escuchar a los influencers, prefieren escuchar a los amigos y no escuchar a los padres, que lo que les dicen, que los consejos que les dan es por su propio bien. Es necesario también que entre amigos nos escuchemos, porque si uno tiene un amigo es para contar con él en las buenas y en las malas, y que cuando yo tenga algún problema, alguna situación difícil, me acerque a ese amigo y le cuente lo que me está pasando, y ese amigo que es mi amigo escucha con atención, y aunque tal vez no me dé la solución a mis problemas, me siento complacido de tener a alguien a quien contarle, y lo más importante, a alguien que me ha escuchado. Es necesario que nosotros los sacerdotes escuchemos a nuestros fieles, porque muchas veces ustedes vienen a la iglesia, vienen al sacramento de la confesión a que se les escuche, a hablar de sus problemas, a hablar de lo que les está afectando como familia o como persona. Y nosotros tenemos que
un oído atento para escucharles, para darles un consejo y para ayudarles en ese avance y en ese crecimiento espiritual. Pero así como es necesario e importante que nosotros los sacerdotes los escuchemos a ustedes, también es importante que ustedes, pueblo de Dios, que ustedes fieles, nos escuchen a nosotros los sacerdotes. No solamente en la predicación diaria o dominical, sino en cada una de las acciones donde nosotros hablamos en el nombre de Dios para que el pueblo pueda ir descubriendo la voluntad del Eterno Padre. Es necesario también que los gobernantes escuchen al pueblo y no solamente que lo utilicen en tiempo de campaña, sino que escuchen las necesidades reales y que no solamente las escuchen, sino que le traten de dar solución. Porque, como dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios. Es necesario que el pueblo escuche a Dios. Y aquí entramos entonces en el objetivo o en el mensaje principal de este evangelio que acabamos de escuchar. Allí está el compromiso: escuchar, escuchar y escuchar. Por eso la palabra de Dios hoy nos invita a escuchar a Jesús. ¿Y quién es el que hace esa invitación? El mismísimo Dios, quien desde una nube dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Escuchar al Señor nos hace a nosotros ser verdaderos cristianos. Pero escuchar a Jesús a la vez es saber acoger la voz del Maestro. Y no solamente acogerla, sino ponerla en práctica. Sobre todo en este tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de oración, tiempo de arrepentimiento. Por eso tenemos que agudizar nuestro sentido del oído. Tenemos que afinar nuestros oídos. Y si tenemos que dar un soplo y atarragarnos en los oídos para sacarnos todo el cerumen que muchas veces no nos deja oír, pues gastemos esa caja de soplo. Pero que nuestros oídos queden afinados y limpios para saber escuchar el mensaje de Jesucristo. Nos ha dicho este evangelio que Jesucristo un día agarró a 3 de los discípulos más cercanos, llamados también los discípulos más íntimos, y subió con ellos a un monte, y en ese monte se transfiguró, y allí les muestra la gloria que le espera. Es aquí donde sale esa voz del Padre, que dice: escuchen a mi Hijo amado. Es la voz que también se nos dirige a nosotros: escuchar al Hijo de Dios y no quedarnos postrados, no quedarnos acostados en nuestra cama, no quedarnos achilchorrados en nuestras hamacas y mucho menos aplastados en nuestro sofá o en nuestra silla, sino escuchar al Señor para que nuestra vida se encamine según las enseñanzas del Maestro y poder así ser su discípulo. Hoy se nos pide entonces escuchar a Jesús en esta misa. En esta misa a la cual ustedes han venido a participar llenos de alegría, llenos de esperanza, trayendo ante el Señor todas sus intenciones, pero también para alabarlo, para bendecirlo y para glorificarlo en este día consagrado a Él. Él que nos invita a que escuchemos este mensaje de verdad, a que escuchemos este mensaje que transforma, este mensaje que libera, este mensaje que cambia nuestras vidas.
Y nuestra convicción tiene que ser la del salmista del día de hoy. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Porque la misericordia de Dios es la que transforma nuestra vida. Nuestros rostros, nuestras vidas se ven apagadas, se ven oscuras cuando estamos sumergidos en el pecado. Pero una vez que el Señor perdona nuestras faltas, nuestros rostros se iluminan, nuestra vida se llena de alegría, porque la misericordia de Dios nos ha transformado y nos ha cambiado. Vamos a pedirle pues al Señor que así como Él se transfiguró, también su misericordia nos transfigure. Y vamos a implorar el auxilio y la protección de María Santísima, mujer de la escucha, para que ella siempre con su amor maternal nos auxilie, nos acompañe y siempre nos lleve a la presencia de su Hijo Jesús.